Damas y caballeros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a su programa La Tertulia. Tertulia significa camaradería, amistad, conversación, deleite intelectual. Eso significa tertulia. Por eso este programa se llama Tertulia. Estamos aquí en el Centro Cultural El Árbol, en la cafetería Chunchaca, ¿lo he dicho bien? Chunchaca, donde celebraremos estas charlas, estas tertulias, con cierta periodicidad, ya estarán avisados. Vamos a entrar directamente en materia, presentando antes que nada a los ponentes, a los compañeros de tertulia que hoy nos acompañan. Vamos a empezar por la persona que viene de Guadalajara y nos hace el favor, nos distingue con su presencia para esta primera tertulia. Don Miguel Salinas Chávez, desde hace 22 años es analista político, dando asesorías a la iniciativa privada, a las Fuerzas Armadas, partidos políticos, a la Iglesia y a representaciones diplomáticas. Ha impartido cursos de religión, historia, geoestrategia y política en diversas ciudades del país. En Estados Unidos ha participado también en charlas a comunidades latinas sobre política y economía mundial. Ha escrito alrededor de 400 artículos. Es cofundador del Círculo de Periodistas de México. Ha sido productor de programas de radio y televisión y sigue siendo. Desde el 2013 lanzó por Internet el semanario internacional Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, que está calificado como uno de los mejores y más especializados medios de inteligencia. Participó como ponente junto a expertos de todo el mundo en el primer Congreso Identitario llevado a cabo en mayo del 2015 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí no tuvo que desplazarse, ¿verdad? Ya estaba ahí. Ya estaba en casa. En febrero del año 2016 publicó el libro Iglesia perseguida, Iglesia verdadera. En marzo del 2017 crea Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que es una propuesta para crear contenido identitario nacionalista en México, para difundirse en medios masivos de comunicación con la intención de despertar y exaltar el orgullo por la identidad nacional. Este contenido forma parte, desde abril del 2017, del noticiero radiofónico con cobertura nacional Imagen Informativa, en su tercera emisión que conduce don Esteban Arce. Hace cápsulas de radio y televisión que él mismo escribe, conduce, graba y dirige. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor. Y esperamos verle de todas maneras más veces. Don Juan Carlos Moreno Romo es doctor en Filosofía por la Universidad de Estrasburgo. Sus estudios de licenciatura los hizo en la UNAM, en el campus Acatlán. Ejerce como catedrático e investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde enseña sobre todo filosofía moderna y contemporánea, y lleva asimismo a nivel nacional e internacional una muy intensa actividad como investigador, conferencista y profesor invitado. Experto reconocido en filosofía moderna, sobre todo por su renovada lectura de la obra de Descartes. Con su Filosofía del Arrabal ha renovado también el abordaje del problema de la filosofía hispánica, muy importante, porque parece que nos desprecian, ¿verdad?, en este campo. Y, sin embargo, somos básicamente pioneros y fuimos punta de lanza en todo el mundo. Ha renovado también el abordaje del problema de la filosofía hispánica, y en general de todas las filosofías periféricas. También es relevante su labor de receptor, pero sobre todo de interlocutor de la última o de la más reciente filosofía francesa. Autor de un buen número de artículos especializados, ha publicado principalmente los libros Vindicación del cartesianismo radical, Hambre de Dios, Entre la filosofía, el cristianismo y Nuestra difícil y frágil laicidad. 200 años de qué,
o sobre nuestra ambigua relación con la modernidad, con la filosofía y con las humanidades, que esto viene muy al cabo de lo que hoy vamos a ver. 200 años de qué, ¿verdad? La religión de Descartes, el fin de la ciudad, ha coordinado asimismo los volúmenes colectivos Descartes vivo, Unamuno y nosotros, Unamuno, moderno y antimoderno, es verdad, y Ortega pensador. Pues muchas gracias también por estar con nosotros, bienvenidos. Y pues empezamos con un tema un poco fuerte. La SEP como instrumento de adoctrinamiento al servicio del Estado. Ya sabemos que la SEP, en que se fundó en la época de Álvaro Obregón, el que le dio una verdadera directriz con su gobierno neomarxista fue Calles. Y pues de aquellos polvos nos vienen estos lodos, de aquel sistema que inventó y generó Calles. ¿Usted estudió en la SEP? Sí, claro. De hecho, yo tuve el gusto de estudiar en una escuela primaria que fue como una escuela piloto que se inaugura en 1924, que la inaugura precisamente siendo presidente Álvaro Obregón, y fue el modelo en el cual, digamos, se vierte un poco ese ideal que tenía Vasconcelos, ¿no?, sobre lo que él quería que fuera la educación, que desgraciadamente duró pues 4 años, quizá un poquito menos, y que se aborta este proyecto fabuloso precisamente con la presidencia de Plutarco Elías Calles. En esa escuela se formaron, o deformaron, como quieran verlo, a muchos de los líderes de México, que incluso que gobernaron, presidentes de la República pasaron por esa escuela. No porque su familia no tuviera recursos para tenerlos en escuelas privadas, sino porque era una escuela modelo donde estaba lo mejor que había en el magisterio de aquel entonces, pero estamos hablando de hace muchas décadas, ¿no? Yo, a mí cuando me tocó, pues era básicamente nada más como la leyenda, ¿no?, de lo que había sido esa escuela. A mí me tocaron todavía buenos profesores, pero claro, había ese sesgo muy marcado hacia el laicismo y todo lo que vamos a abordar, ¿no?, a lo largo de esta charla. Sí, efectivamente, ya lo resumió perfectamente. ¿Y usted estudió en la SEP? Sí, mi caso sería complementario, porque yo estudié en una escuela primaria de pueblito acá en Saldarriaga, después en la secundaria federal de La Cañada, después en la prepa centro en la Universidad de Querétaro y después en la UNAM, así es que yo fui recorriendo el camino hasta luego Estrasburgo y bueno, mi trabajo como docente en la universidad pública durante casi 30 años ya, entonces bueno. Ya 30 años de docente. Ya 30 años de docente. Muy bien. Entonces, desde la SEP, ¿qué se generó para poder adoctrinar? Porque todos hemos hablado de si hay ciertos sistemas, ciertos libros que sirven para ese adoctrinamiento en la falsedad, en la creación pues, de mitos fundacionales de aquellos sistemas o de aquellas naciones que quieren justificar a través de ellos un nuevo gobierno, un nuevo despotismo. Porque cuando se miente es por razones despóticas. ¿Qué tipos de mitos se crearon en la SEP para este despotismo callista? Bueno, yo creo que esto fue como que una consecuencia que no surge ahí, sino es el cúmulo de una lucha que se vino dando desde 1824, 23, en el momento en el que, o antes, y quizá un poco antes, porque la educación, por supuesto que siempre fue un tesoro, y había estado en manos de la corona española y de la iglesia durante 300 años, y cuando las logias masónicas empiezan a infiltrarse en el país, apuntan sus baterías hacia tomar ese botín tan preciado de la educación, porque ellos sabían que si tomaban el control de la educación iban a tomar el control de todo el pensamiento de la población, o de la gente que iba a tener acceso a educarse, que al final de cuentas iban a ser los que iban a acabar gobernando. Entonces, esto que nosotros vemos después de la Revolución realmente es como la culminación de esta batalla que se dio en el siglo XIX sobre los modelos educativos que se iban a adoptar. El modelo masónico necesariamente implicaba un rompimiento con todo lo que había sido anterior, con todo el modelo educativo que había venido de la época de la colonia, que era eminentemente religioso,
humanista, pero poniendo obviamente la jerarquía como tenía que ser, ¿no? O sea, la parte espiritual y presentando al ser humano inserto en un universo donde había una jerarquía que estaba encabezada por Dios, obviamente. La masonería trata de romper esto, y al tratar de romper esto implicaba arrancarle al pueblo todas sus raíces, que eran lo que lo identificaban, porque al final de cuentas el pueblo de México siempre ha sido un pueblo religioso. Incluso antes de que llegaran los españoles, todas las civilizaciones que existieron eran profundamente espirituales y religiosas. Llegan los españoles y encuentran un medio ambiente propicio para que ahí brote y germine la semilla del cristianismo. Entonces la masonería trata de arrancar esa parte esencial, fundamental, que nos distingue, para enfocarnos hacia lo que era el método de enseñanza y el pensamiento de la Revolución Francesa, ¿no? Que es una interpretación del mundo sin un Dios, o sea, una criatura sin creador. Por lo tanto, siempre va a estar incompleto, no va a poder abordar a profundidad las preguntas que cualquier ser humano se hace, y nunca le va a dar las respuestas satisfactorias a quien de verdad está buscando la verdad. O sea, valga la redundancia. Bueno, eso quiero ahorita acotarlo hasta ahí, para no abordar más, para que el profesor... Sí, porque parece que después de la independencia hubo como 4 años, más o menos, en que no existió la historia, y una especie de vacío, como que se estaban inventando todo aquello que usted ha mencionado, merced a todas esas influencias, sobre todo anglosajonas, de la Ilustración, matizadas a través de la Revolución Francesa, todo eso que usted explicaba. Y incluso algunos historiadores que han pretendido hacer la tesis doctoral sobre aquel periodo hace años, ahora ya se permiten más cosas, se vieron restringidos, amonestados, recriminados, porque como que ese periodo de la historia había que dejarlo ahí en el vacío, porque si nos dan bien, como usted decía, la evolución histórica, nos dan la evolución educativa, y entonces desembocamos en la farsa de la SEP. Así es que, pues sí, ¿qué podría añadir usted a este concepto que acaba de decir el maestro? Bueno, yo justamente diría que hay que apartarnos de la primera gran mentira que se nos enseña en la escuela primaria, y no solamente en la escuela primaria mexicana, sino en la educación, pues en cada una de las naciones modernas. Es la mentira de la historia moderna, como si la clave de la historia mexicana estuviese en México, la clave de la historia argentina estuviese en Buenos Aires, la clave de la historia francesa estuviese en París, cuando no, la historia es mundial, ¿verdad? Desde que España y Portugal conectan el mundo, y desde antes la historia europea pues es una historia de muchas naciones, muchos reinos interconectados. Entonces, lo primero que hay que decir es que la historia mexicana no se entiende tal y como nos la enseñan en la primaria, nos la enseñaron a nosotros, se la enseñan a nuestros hijos ahora, y tampoco se entiende tal y como la trabajan los historiadores oficiales en nuestras instituciones, pues las grandes universidades, las grandes editoriales, donde siempre se evita la interconexión de todo, ¿verdad? Claro. Y ver pistas como estas que usted señalaba, donde, pues sí, una punta muy importante de esta guerra entre potencias al interior de Occidente, ¿verdad? Las potencias protestantes contra las potencias católicas, es la masonería. En un sentido más amplio, yo diría el liberalismo, ¿verdad? que es la ideología triunfante en la Segunda Guerra Mundial, y la ideología triunfante al final de la Guerra Fría, la ideología que nos domina, y que domina desde la propia Constitución de 1917, por lo tanto a la SEP, ¿verdad? Que tendría pues como uno de sus actores, de sus difusores, a las logias masónicas, que coinciden con la comprensión del mundo, del hombre, de la historia, que difunden sus ideólogos oficiales, ¿verdad? O sea, me viene a la mente John Rawls, un estadounidense que acaba de morir hace, no sé, 4 o 5 años, que es el representante principal de la filosofía política liberal, ¿verdad? Y que es así como que la referencia en Europa, en América Latina, pues es un representante del liberalismo, ¿no? Y así nos podríamos ir hasta Voltaire o hasta Locke,
detrás de los cuales habría que ver Claro. qué rol jugaron estas logias masónicas, por ejemplo. Por supuesto. En otras tertulias vamos a tocar temas más concretos de este tipo, porque efectivamente tratar la SEP cuando no se puede ver como un elemento aislado, como acaba de señalar, pues resulta difícil de comprender si no lo engranamos con otras cosas. Y usted ha hecho muy bien en señalar que existe un origen que nos lleva a la materia de hoy, que es la SEP. ¿Podemos concretar un poquito más esas mentiras, esa forma de enseñar a base de mitos fundacionales, de dicotomías? ¿Cuáles son estos? Bueno, yo creo que la SEP tiene esas dos historias, ¿no? Que es la idea fundamental que la tenía Vasconcelos, de crear de elevar a rango de una secretaría, digamos, la educación pública, y que abarcara desde la educación básica hasta la universitaria, donde se le diera a la gente precisamente lo mejor del conocimiento de la humanidad. Es que esa es una parte muy importante que a veces se nos pasa de largo, pero Vasconcelos tenía una visión del mexicano, pero inserto dentro de la humanidad y como parte. Él lo deseaba al mexicano como un protagonista de la historia universal, pero no aislado, no aparte, sino que él pudiera asimilar todo lo mejor de la humanidad, y por eso es que él piensa en estos proyectos educativos que los asienta en la Secretaría. Como mencionamos, ese periodo es muy, muy breve, y cuando entra Plutarco Elías Calles trata de revertir esa visión, precisamente porque ellos lo que querían era cortar con esa parte esencial del mexicano, y como al final de cuentas ellos estaban obedeciendo directrices que venían de Estados Unidos, entonces necesariamente ellos tenían que arrancar esas partes que convertían al mexicano en un ser que podía ser universal, pero además deslindarlo de sus raíces. Y para ello empiezan a bombardear la educación, quitando y generando este tipo de mitos, que es muy interesante. Por ejemplo, uno de los mitos importantes que hay que mencionar es el de Iturbide. Durante el siglo XIX, si uno revisa en libros, escritos, discursos oficiales, a Iturbide siempre se le dio el papel prácticamente de padre de la patria, al mismo nivel de Hidalgo, por ser el consumador, por ser el que apaciguó el país, por ser el que logró que ese proyecto trompicado, digamos, que lanzó Hidalgo, pues se pudiera aterrizar en unas instituciones y en un gobierno ordenado. Contrario obviamente a los intereses de Estados Unidos, republicanos, porque Iturbide funda un imperio que además era la vocación natural de México, ¿no? México siempre fue un imperio. Antes de que llegaran los españoles había imperios. Cuando llegan los españoles formamos parte de otro imperio. Era lógico que el primer gobierno independiente tenía que ser un imperio. Esa era la vocación natural que tenía México. Para nosotros era totalmente ajeno ser una república, como la heredó Estados Unidos del modelo francés de la Ilustración y todo esto. Entonces, al lanzar Plutarco Elías Calles esta idea de quitar esto, este es uno de los mitos. Se reescribe la historia a partir de la Revolución Mexicana. O sea, había una historia medianamente equilibrada durante el siglo XIX, porque había muchos intelectuales, vamos a llamarle conservadores, que habían aportado grandes capítulos de la historia y que la habían registrado, y al mismo tiempo pues estaba la versión liberal, pero iban a la par. Pero después de la Revolución, esa parte conservadora se borra de golpe y solamente se cuenta la parte liberal, ¿no? La versión masónica de la historia. Es decir, donde ya, por ejemplo, Iturbide cae completamente en el olvido, ya nadie lo menciona, y como eso, bueno, podemos quitar todos los grandes capítulos que hubo de las gestas heroicas encabezadas por conservadores contra la invasión norteamericana, por ejemplo, la parte de la guerra de Reforma, donde a los villanos se les presenta como héroes, en fin, viene una transformación, una reescritura, ¿cómo le pueden llamar? Bueno, vienen a reescribir la historia, sí, de una manera muy
grotesca, pero al final de cuentas se lo iban a dar a quienes no tenían elementos para emitir juicios, que eran los niños, ¿no? Entonces ahí viene el primer golpe que se da y que después se va a ampliar mucho más con la presidencia de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cuando ya abiertamente se vierte sobre la educación pública en México todo el modelo, ya no solamente liberal y masónico, sino además el comunista, ¿no? O sea, de la Revolución Rusa que había triunfado, se adopta y se empieza ese proceso precisamente de ser un instrumento de lavado cerebral hacia los niños y presentar una historia ficticia con hechos o alterados, y mucha parte de la historia simplemente quedó anulada, como si nunca hubiera sucedido, ¿no? Y para conocer eso, pues, tenía uno que remitirse a los autores del siglo XIX conservadores, que obviamente además ya no se publicaban, ¿no? Entonces era una misión que le quedó reservada exclusivamente a los investigadores y a los historiadores. Sí, porque hubo como libros prohibidos, ¿verdad? Pero otra de las grandes trampas de estos mitos está incluso personas que son hispanitas, que conocen, que conciben el México integral en lo que realmente es, te hablan de nosotros y de los españoles. Claro. México es una hispanización y hay una inculturación natural de las civilizaciones del Neolítico, que era el 20% de América, el otro 80% eran hombres primitivos, en una cultura que era la del Renacimiento. Entonces, realmente México se empieza a forjar a partir de esa unión, de esa fusión, pero, sin embargo, ahí está México y una invasión. ¿Eso no es otro de los mitos fundacionales? Sí, yo creo que ahí está la clave, lo principal, ¿no? Que es el construir de México una identidad, que hay que tener mucho cuidado, porque la identidad es algo fundamental, pero depende de cómo la concibamos, ¿verdad? Y a un pueblo que había sido integrado al universo, al catolicismo, a la Iglesia universal, a la comunidad universal, y aquí tengo que hacer una digresión, porque precisamente el liberalismo, esta ideología que nos domina actualmente, presenta esta pertenencia como una pertenencia identitaria, ¿verdad? Como si ser católico viniese a ser el ser de esta o de aquella tribu, cuando desde luego que no. Ser católico es pertenecer a una comunidad universal, a una iglesia universal que tiene su propia historia, su propia forma de encarnar en la historia, y que es la de nuestra propia historia, la de estos edificios, la de estas ciudades, la de esta lengua que nosotros hablamos. Y entonces en la historia oficial de México, de Argentina y de Francia, ¿verdad? O sea, de las potencias católicas, se nos mete como de contrabando una historia identitaria que disuelve nuestra pertenencia al universal, que ahí habría que detenerse en el modelo vasconceliano, claro. Al que usted hacía referencia, que es muy interesante, pero que creo yo que tiene las dos aristas, ¿no? Pero me regreso al tema. En Francia es muy famoso una declaración que, por el imperio reciente francés, que no logró el mestizaje que logró el imperio español, lo subrayan como algo muy ridículo, cuando en su versión moderna de su identidad comenzaban en los libros de primaria con nuestros ancestros los galos, bla, 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 bla. A nosotros nos hicieron lo mismo, o sea, lo que tenemos nosotros es la copia, porque nosotros en la primaria aprendimos que nuestros ancestros eran los aztecas, ¿verdad? Lo cual es igual de ridículo, pero a nosotros nos engañaron mejor o nos engañaron desde muy pronto, no lo sé, ¿verdad? Lo que esto busca es arrancarnos a nuestra verdadera historia para dejarnos en el desamparo identitario, ¿verdad? Que luego nos alimentan con golosinas como el mexicano ríe ante la muerte, come chile, es muy alegre, tiene a Juárez como claro, que hablaremos de Juárez también. Ya sé que van a querer venir a todas las charlas, pero también Juárez va a ser materia de estas tertulias. Entonces, por lo que les estamos entendiendo,
México, como cualquier país, es la fusión de varias cosas, ¿no? No hay un México verdadero, que eran las tribus que se comían entre ellos, estaban aisladas y siempre en guerra, ni tampoco es el renacimiento que llegó, sino toda esa fusión es lo que va generando una nación. Y ahora, por las palabras de usted, me atrevo a preguntar, según la SEP, para entender qué es México necesitamos quitar el tropiezo de la religión. Y quitado el tropiezo de la religión podemos entender lo que es realmente la nación. ¿Esto es así? ¿Debemos quitar la religión o con ello nos quitan cultura e identidad? Bueno, es que en el fondo de eso se trata. La ideología liberal es una pregunta muy complicada. Hay en la historia nuestra, en la historia de España, del Imperio Español, del catolicismo mexicano, la idea de que Dios encarnó en Jesús de Nazaret, quien se inició su enseñanza con 12 apóstoles que iniciaron una iglesia y que esto llega hasta nosotros a través de una historia en la que Dios encarna en la historia, y nosotros estamos invitados a formar parte del cuerpo de Cristo. Frente a esta propuesta viene otra, que es la de un Dios desencarnado, que es el Dios del liberalismo, de la masonería, del gnosticismo, del deísmo, de la Revolución Francesa, etcétera, que es un Dios que queda demasiado lejos de la historia humana como para intervenir en ella, y que entonces deja a los poderosos hacer lo que se les dé la gana. Ese es otro punto muy importante. Se trata, en toda esta tensión que hereda de la Edad Media, de la querella de las investiduras entre el Papa y el Emperador, se trata en el fondo de establecer las bases del absolutismo estatal, ¿verdad? O sea, del absolutismo de los reyes y del totalitarismo del Estado burgués posterior a los reyes. Entonces, la religión le estorba al poder. ¿Qué es lo que hace el poder? Juárez, el laicismo a la francesa, nos cambia la historia y nos dice que es la religión cristiana, la Iglesia, la Inquisición, ¿verdad?, la que nos tenía sometidos, y que llega heroico el Estado a liberarnos, ¿verdad? Es un poco el eje de esta historia de la SEP, pero que también es la historia de la Revolución Francesa y la historia de la Reforma, de la que se cumplen 500 años, que nos viene a contar el cuento de que el Estado nos libera de la Iglesia. De la religión. Que, por lo tanto, tiene que volverse una opinión privada, ¿verdad? Ese es el dogma actual, que hasta los musulmanes de Francia dicen, sí, mi religión es una opinión privada que yo practico en mi familia allá, en mi casa, pero que en la plaza pública, en la educación, en la cultura, eso claro que no lo dejo intervenir, ¿no? Ese es el liberalismo, eso es el eje de su dogma. Y en el caso de lo que menciona, efectivamente, para el modelo de la SEP, que supuestamente adopta un supuesto modelo científico de abordar la historia, que no hay tal, porque es un modelo totalmente ideológico. Es que ahí es donde está la trampa. ¿Por qué? Porque si fuera un modelo científico se remitiría a los hechos concretos. ¿Cuáles son los hechos concretos? Bueno, México existió esto, después tuvimos esto significa la llegada de los españoles, se crea una nueva civilización, porque eso fue lo que surgió aquí en México, y esa nueva civilización enriqueció a España y al imperio, y obviamente los mayores beneficiados fuimos nosotros. El cristianismo fue un hecho histórico en el país y generó condiciones e instituciones. Esos son los hechos fríos que la historia, si fuera científica, los debería de tomar en cuenta, pero se los brinca porque no están tomando en cuenta esos criterios. Otros hechos concretos que son, bueno, ¿qué es lo que ha generado el cristianismo? Bueno, pues hay que ver la civilización occidental, que es lo más avanzado que hemos conocido hasta ahorita. Eso es fruto del cristianismo, por los conceptos de justicia, de una serie de cosas. Entonces, esos son precisamente los hechos concretos que científicamente deberían de tomarse en cuenta para hacer un estudio real y serio de la historia y presentar los hechos como fueron, simplemente.
Eso sería si la Secretaría de Educación Pública no respondiera a un concepto totalmente ideológico, donde quieren presentar una interpretación artificial de los hechos. Si lo remitimos a la ciencia, es como tratar de probar un experimento teniendo de antemano el resultado que yo quiero, pero los elementos no cuadran. Entonces, obviamente, nunca va a dar los elementos y las pruebas que yo estoy presentando nunca van a dar este resultado. Pero entonces, ¿qué hago? Altero las pruebas para que me den este resultado. Eso no es ser científico, eso es ser un charlatán. Y puesto aquí pues ahora sí que en pesos y centavos, eso es lo que ha hecho el modelo educativo de la SEP, ser un modelo charlatán, porque nos está presentando mentiras como verdades y no las está sustentando además. Sí, yo creo que por eso cuando se piensa un poquito, se estudia más allá de lo que quiere la SEP que entendamos, se cae solito, me parece que no tiene consistencia. Entonces, pues hay que invitar a los jóvenes a estudiar más allá de lo que les dicen los libros, porque un señor muy inteligente que tenía varias carreras y además era cinturón negro de varias artes marciales, cosa que no me puedo creer ese eclecticismo, pero resulta que me dijo, ¿sabe usted que el PRI y el gobierno aquel no era tan malo cuando ganó por primera vez el PAN con Fox? Digo, no me diga. Y dice, sí, porque los libros de texto eran gratuitos. Digo, pero se le olvida a usted una parte, gratuitos y obligatorios. Aquí hay que estudiar lo que quiera la SEP. Y si se fijan ustedes, el gobierno no tiene que luchar porque ya la SEP da el fundamento para que el gobierno se pueda defender y justificarse a sí mismo. Entonces la ideología la proporciona la SEP y la acción la proporciona el gobierno dentro de esto. Pero vamos, como tenemos que terminar, desgraciadamente, y como usted es filósofo, nos empieza a contar cosas muy profundas, pero seguramente para otras tertulias sea más conveniente fraccionar porque hay que hablar de tantas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de la SEP, nos hablan de una forma triunfalista de ciertas cosas que han sido una mentira que no se sostiene si se analiza correctamente, y que un gobierno de otro, detrás de otro, sea panista, sea perista, sea perredista, no se atreve a desmentir, no se atreve a vindicar la verdad. Y mejor se suma, aunque yo conozco panistas que han hablado conmigo de estos temas y estaban de acuerdo conmigo, pero suben a poder y empiezan a alabar, en público al menos, no en las tertulias privadas, a Benito Juárez, a la Revolución, y a la Constitución del 17, que no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer las actas donde se estableció y se redactó la Constitución. Perfectas no, pero un poco sí. Y nos refiere bastantes cosas, pero en Querétaro ya se publicó hace algunos años y se pueden leer completitas. Miren ustedes, es una barbaridad de odio, es terrible lo que allí se dice. La verdad es que uno de los moderados era aquel que dijo que si faltaban cuerdas sacarían las tripas de los falias para hacerlas. Ese era uno de los moderados aquí en Querétaro, mientras se redactaba la Constitución. Y luego hay pedazos que ni se cuentan. ¿Qué dirían? Cuando no apunta usted esto, y al secretario le mandan que no anote, y entonces pone y sigue. ¿Qué habrán dicho cuando tantas atrocidades se vertieron en aquellas disputas? Odio entre ellos, odio a la religión, odio a la historia, odio a la verdad. Entonces, estos podrían ser 3 de los mitos de la SEP para justificar una... Claro, y además, yo creo que de las cosas más evidentes, ¿no? Porque son ese es el ABC, que sería nuestra bandera, el origen y el significado, y el himno nacional. Si hiciéramos una encuesta entre los alumnos de la SEP y de muchas décadas atrás, es más, no si se lo saben completo, porque sería prácticamente imposible, simplemente si saben cuántas estrofas lo componen realmente. Porque ese es parte del adoctrinamiento, es decir, yo cuando iba a la primaria hace muchos años, nos obligaban a tener una ceremonia de honores a la bandera, lo cual era muy bueno, ¿no? Aprendí a respetar los símbolos patrios. Se cantaba muy fragmentado el himno nacional, obviamente, pero ahora, por ejemplo, mis hijos que estudian en la escuela pública, tienen esa ceremonia de honores a la bandera una vez al año, no una vez a la semana. O sea, incluso viene ahí marcado cómo ha ido esta involución de la SEP, de tratar incluso ya de que los niños ni siquiera aprendan o sientan en algún momento ese fervor por sus símbolos.
obviamente, si uno les pregunta a esos niños qué significa, por qué es verde, blanco y rojo y no amarillo, azul y violeta la bandera, no, obviamente no lo van a saber. ¿Quién fue el que presentó estos colores? Tampoco lo saben. ¿Qué representan las tres garantías que son las que le dieron origen a la bandera? Menos todavía. Y yo creo que muchos dirían de espaldas si supieran que uno de esos tres colores representa la religión. Entonces, vamos, en el himno tenemos estrofas dedicadas a Agustín de Iturbide, a Santana y a... Bueno, lo de Santana quedaba muy claro, ¿no? Sí, tenía que ser. Sí, claro, porque se compuso en la presidencia de él y tenía que ser, si no, no lo hubieran aprobado. Pero bueno, el asunto es que aún en esa parte, ¿no? O sea, yo puedo decir, ok, que no se cante la parte a Santana, está bien, ¿no? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo, pero todo lo demás, esas otras partes que son incómodas del himno, que le resultan incómodas a esta versión, ¿no?, de la historia, se nota. O sea, al final de cuentas, la Secretaría va mostrando de una manera cada vez más abierta y más burda la manera en la que han ido manipulando y le han ido amputando a nuestros niños y a los jóvenes la capacidad de identificarse con su historia. Si uno lee, como usted decía, mencionaba el profesor, la historia como nos la presenta la SEP, bueno, era una consecuencia lógica y natural que tenía que llegar el PRI y que gracias al PRI nosotros hemos sido redimidos. Si uno lee esa parte de la historia, uno diría, bueno, bendito sea Dios que llegó el PRI porque éramos una punta de salvajes, ¿no? Cuando uno ve, uno dice, a ver, espérame, es que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Es que esa es la parte donde estamos hablando de que hay un resultado que se quiere presentar de manera artificial, aun cuando las pruebas que nos deben de llevar ahí, pues no cuadran. La SEP se integró completamente en la nueva era. ¿Cómo ayuda a la nueva era a la SEP? ¿La nueva era? Sí, un nuevo orden mundial. Ah, claro. Bueno, justo lo que yo pensaba escuchando al profesor es que cosas como estas, de quitar el patriotismo, disminuirlo, no son internas, son las órdenes que vienen de cómo va evolucionando este imperio que dice un analista político y económico francés, no recuerdo ahora el nombre, que en el siglo XIX era necesario el Estado-Nación para que la burguesía mundial tuviese quien le administrara sus negocios. La gran gloria de Porfirio Díaz o de Salinas de Gortari coinciden, ¿verdad? ¿Qué hace Porfirio Díaz? Hace los trenes, Salinas de Gortari hace las carreteras. ¿Para qué? Para que los comerciantes a nivel mundial de la globalización puedan explotar mejor a un país como México. Y esto lo conecto, retomando su pregunta, con el artículo 3º constitucional. El artículo 3º constitucional es, sin necesidad de ir al trasfondo que usted cita, en su versión original es indignante, es vergonzoso, ¿verdad? Es la declaración de que el Estado mexicano secuestra a los hijos de los obreros y los campesinos, permite que los ricos eduquen espiritualmente a sus hijos, pero ni obreros ni campesinos pueden educar en la religión a sus hijos, ¿verdad? El pueblo queda secuestrado en una educación cientificista, laica, iluminista, que emana de la revolución, pero que está en perfecta continuidad con el liberalismo del siglo XIX. Entonces, ¿cuál revolución? ¿Ah? ¿Cuál revolución? Hay una continuidad y una radicalización de esto. Si ustedes van y consultan, ahora mismo se van y buscan la Constitución, consultan el artículo 3º, eso ya no está allí, ha sido sustituido por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos rebelamos y peleamos. Bueno, eso sí fue la Guerra Cristera, claro, que evitó la aplicación de ese artículo 3º hasta la fecha. Pero ahora este artículo está corregido por la nueva religión, que es la religión de los derechos humanos, que obliga a modificar este artículo ignominioso, pero para que siga sirviendo a los intereses de los que hace un siglo ordenaron que se redactara como se redactó. Así veo yo las cosas, ¿no? Las ve y son. El que quiera verlas, que observe. Muy bien, muchas gracias. Nuestro tiempo se acabó. Ya sé que por nosotros, luego seguimos con un café ahí nosotros. Excelente. En estas tertulias se va a poder hacer 3 preguntas nada más del público. Lo que ocurre es que hoy
Bueno, la persona encargada de estas cosas no está y no lo organizamos. Desde luego hay dos partes. Cualquiera que quiera hacer una pregunta se va a dirigir al correo electrónico de la hermandad, que no sé, tampoco, ahora les doy una tarjeta si acaso, y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Pero será para la próxima sesión que ya formalicemos lo de las preguntas con el público para que se integre más. Pues muchas gracias a nuestro productor Tlacuache Films, al Centro Cultural El Árbol, a la cafetería restaurante Chunchaca, a todos ustedes por estar aquí, y no dejen de revisar después, cuando esta grabación salga ya al público general, todos los conceptos que aquí se han vertido, porque son muchos, muy profundos, muy interesantes, rompen esquemas, y aquí hay muchos muchachos que están estudiando en la normal, ¿verdad? Pues esto les va a dar muchas herramientas para poder defenderse y poder enseñar la verdad a sus alumnos. Es una obligación de los maestros contar la verdad, no sumarse a la ignominia de la mentira oficial. Y ustedes serán esa generación, pueden serlo si así lo quieren, punto de inflexión entre aquel ayer y el futuro que puede esperar a la nación. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Y esperaremos en otra materia que desde luego también la guerra cristera se va a ver aquí. Muchas gracias. Gracias, profesor.